Lo que comenzó como un susurro tras las puertas del palacio se convirtió en una de las revelaciones más impactantes de la historia de la monarquía británica. El mundo creía que el legado de la princesa Diana ya había concluido. Elegante, trágico, poderoso. Pero tras las lujosas cortinas del Palacio de Buckingham se guardaba un secreto durante décadas. Un secreto tan frágil que se ocultó en los archivos reales. No era un rumor ni una teoría, sino un hecho biológico. La princesa Diana tenía una hija y estaba viva. No se trataba de una niña adoptada en secreto, no era una invención. La prueba de ADN lo confirmó. Una hija nacida del sangre de Diana. De forma discreta y secreta, mediante fecundación in vitro y un plan de fertilidad organizado por Diana durante un viaje a Nueva York en 1996, esta niña fue dada a luz por una madre de alquiler. Las consecuencias fueron devastadoras no solo para el rey Carlos, sino también para la propia estructura de la monarquía, sus leyes de sucesión al trono y la confianza pública. Toda la historia comenzó no con un anuncio oficial, sino con un sobre perdido, una simple carpeta encontrada durante la digitalización de correspondencia antigua. El sello llevaba el escudo personal de Diana, que solo se utilizaba para cartas muy personales, no destinadas a ser leídas oficialmente. Dentro había una hoja de papel escrita a mano con términos médicos y una referencia a embriones criopreservados. Lo escribió como si fuera una entrada de diario. Si ya no estoy, quiero estar segura de que mis hijos nunca estarán solos. Este es mi regalo para ellos y para quien algún día pueda encontrarse perdida entre dos mundos. El hallazgo de la carta conmocionó a la joven empleada del archivo y pronto llegó a oídos del Lord Chambelán. Se llevó a cabo un análisis de ADN anónimo y discreto, de manera no oficial y sin dejar rastro digital. Un mechón de pelo de Diana se comparó con una muestra de una joven llamada Amelia Hartwell, beneficiaria silenciosa de un fideicomiso médico creado en secreto por Diana. El resultado fue irrefutable. Amelia no solo estaba relacionada con Diana, sino que era su hija biológica. El instinto maternal y la visión de futuro de Diana quedaron más claros que nunca. En los últimos años de su vida, cada vez más alejada de la familia real, comenzó a temer que su legado pudiera ser reescrito y borrado por la maquinaria de la monarquía. Para preservar una parte de sí misma, al margen de la política real, congeló sus óvulos con un especialista en fertilidad estadounidense. No lo describió como un experimento científico, sino como la continuación de su amor, un acto de protección, no de rebelión. En otro sobresellado, encontrado detrás de una foto de William y Harry, Diana reveló sus miedos, que la corona se tragara todo lo que amaba. Esperaba que, si alguna vez nacía esa hija, encontrara la verdad antes que el deber, y se mantuviera libre de las obligaciones que atormentaban a la propia Diana. Amelia Hartwell, de 20 años, no tenía ni la más remota idea de quién era. Vivía una vida modesta en Sussex, trabajaba como enfermera pediátrica y los fines de semana ayudaba en un hospicio. Cuando su nombre apareció en relación con un fideicomiso médico, se llevó a cabo una investigación y, finalmente, una prueba de ADN que cambió su vida, aunque ella aún no lo sabía. En el palacio cundió el pánico. Se celebraron reuniones con abogados, historiadores y asesores. ¿Cuáles eran las consecuencias legales? ¿Podría Amelia reclamar algo? ¿Había precedentes similares en la historia? Y lo más importante, ¿cómo reaccionaría el rey Carlos? Él respondió con silencio. Cuando Carlos vio por primera vez la foto de Amelia, algo se rompió en su interior. Vio a Diana en la curva de su mejilla, en el brillo de sus ojos. Era como si un fantasma hubiera entrado en la habitación. Pero este fantasma era real. Caminaba por la tierra sin saber quién era. Su dolor era profundo. No gritaba ni daba órdenes. Simplemente se repetía la misma pregunta. ¿Por qué no me lo dijo? A solas, Charles abrió la carta de Diana. Sus palabras eran sinceras, claras y tristes. No había ocultado a Amelia por maldad, sino por miedo. No creía que la monarquía permitiera a su hija vivir libremente. Charles rompió a llorar, no solo por Diana y Amelia, sino por todo lo que había perdido. El siguiente paso era contárselo a William y Harry. William, comedido como siempre, leyó la carta 2 veces. Su silencio lo decía todo. Charles confesó que solo lo sabía desde hacía 3 días. William estaba dolido, no solo por el hecho en sí, sino por el retraso. Harry, por el contrario, reaccionó con un estallido de ira. No le sorprendió que Diana lo hubiera hecho todo ella sola.
Siempre decía que no les permitirían tener nada personal, murmuró. Harry comprendía el miedo de su madre, que su familia fuera controlada, editada, borrada. Los hermanos, separados desde hacía mucho tiempo, se encontraron de nuevo, no por obligación, sino por lazos de sangre. Por un momento, dejaron de ser el heredero y el exiliado. Eran simplemente dos hijos que se enfrentaban a un secreto. A pesar de todos los intentos por mantener el secreto, la verdad comenzó a filtrarse. Una foto borrosa de la carta de Diana apareció en un foro de teorías conspirativas. Los detectives de Internet comenzaron a unir los puntos. La beca de la fundación de Diana, la enfermera de Sussex, que se parecía mucho a Diana. En cuestión de horas, se desató una tormenta mediática. El rostro de Amelia estaba en todas partes. En las noticias, en las portadas de las revistas, en los blogs. Los paparazzi sitiaron su casa. La persiguieron, la interrogaron, la llamaron Su Alteza Real. Y todo esto antes de que nadie del palacio hablara con ella. Cuando finalmente se pusieron en contacto con ella, no fue con un desmentido, sino con una carta manuscrita con el sello del rey. «Mereces la verdad», decía. Amelia accedió a reunirse, pero con sus condiciones. Sin prensa, sin títulos, solo respuestas. Amelia entró en el Palacio de Buckingham por una entrada lateral destinada a los invitados extranjeros. William la recibió solo. No la miró como a una súbdita o como a una escándalo. La miró como a una persona cercana, pero desconocida. La conversación fue breve. «¿Es verdad?», preguntó ella. «Sí», respondió William. «¿Por qué nadie me lo dijo?». «Porque nosotros tampoco lo sabíamos», dijo él en voz baja, sin reproches, sin dramas, solo la conciencia compartida de que el legado de su madre ya no podía seguir siendo un secreto. La verdad recaía ahora sobre sus hombros. Más tarde, Charles fue a verla, no como rey, sino como un hombre destrozado por el tiempo y el arrepentimiento. Sus primeras palabras fueron: «Le fallé, y eso significa que también te fallé a ti». Amelia no lloró. Asintió con la cabeza. No necesitaba perdón. Necesitaba encontrarla, y eso era suficiente. A Amelia no le interesaban los títulos, los privilegios ni el dinero. Necesitaba la verdad y, tal vez, la oportunidad de conocer a la familia a la que pertenecía por derecho. Pero el mundo quería más. La monarquía ya no podía negar lo evidente. Carlos renunció al ocultamiento. Hizo lo que ningún monarca antes que él se había atrevido a hacer. Reconoció la humanidad de una verdad olvidada. No hizo ninguna declaración a la prensa. Simplemente empezó a actuar. Planteó cuestiones relacionadas con las reformas, la transparencia y la memoria. Al reconocer a Amelia, rompió un silencio centenario. Amelia no pidió la corona, no la necesitaba. No le dio a la monarquía un árbol genealógico, sino un espejo. Esta revelación no destruyó la monarquía, la humanizó. Reveló quiénes hay detrás de los títulos. Fue una oportunidad para la redención. William y Harry vieron en Amelia una parte de Diana que el mundo nunca había conocido. Su forma de andar, su bondad, su deseo de ayudar, todo le recordaba a su madre. No reescribió el legado de Diana, lo completó. Y mientras los británicos observaban esta historia, no hubo renuncia ni coronación. Había 3 hijos adultos de una princesa querida, de pie juntos, no por el poder, sino por la verdad. Para Carlos, ese momento no tenía que ver con la corona, tenía que ver con el perdón. Al fin y al cabo no era una historia de escándalos, era una historia de amor. El amor de Diana, escondido en una cápsula criogénica, que se convirtió en una mujer que vivió en paz hasta que el mundo se derrumbó a sus pies. A través de Amelia, la voz de Diana volvió a resonar, no en rebelión ni en acusación, sino en nobleza. El descubrimiento de Amelia Hartwell no solo sacudió a la monarquía, le insufló vida, le devolvió la humanidad, y tal vez eso fue lo que salvó la corona.